Buen día, estimadas y estimados. Espero que anden ustedes muy bien después de tanto tiempo sin poder conversar. Como ya les adelantaba a través de la plataforma, el tema de este video lo pueden poner como un título si tienen alguna cuadernola, si tienen el cuaderno de literatura por allí. Pueden poner como título los géneros literarios. Sobre este tema empezábamos a hablar algunas cosas en las poquitas clases presenciales que pudimos tener al comienzo del año, pero ahora lo vamos a retomar un poco. Así que bueno, como les venía diciendo, les adelanto que el tema de este video va a ser el de los géneros literarios y al final del video lo que voy a hacer va a ser mostrarles un ejemplo de cada uno de los géneros. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de géneros literarios? Ya que tienen por allí anotado el título. Cuando hablamos de géneros literarios, en literatura estamos hablando de una clasificación. Estamos hablando de clasificar los textos en diferentes grupos. En las clases presenciales habíamos conversado un poco de qué significaba clasificar. Algunos de ustedes me planteaba, y estaba muy bien, que el término clasificar o clasificación lo vemos en el mundo del deporte, concretamente en el mundo del fútbol. Vemos que cuando hay muchos equipos, los se clasifican, los diferentes equipos van clasificándose en diferentes grupos. Ese ejemplo está bien. También lo vimos en un ejemplo más cotidiano, en lo que es en la cocina. En algunos grupos lo conversábamos, quizás en otros no, pero poníamos el ejemplo de cuando nos levantamos a la mañana y nos vamos a preparar el café con leche y nosotros necesitamos saber cuáles son los ingredientes que tenemos que usar. Para echarle azúcar y no echarle sal al café, lo que hacemos es tener separadas cada uno los dos ingredientes separados en envases distintos. Y a esos envases le podemos poner un nombre para saber qué contiene cada uno. Bien, en literatura hacemos algo parecido. Lo que hacemos es clasificar, es decir, poner en grupo todos los textos, todas las obras literarias que existen. Con esto les quiero decir que todas las obras, todos los libros que nosotros encontremos, todos los libros que pertenezcan al universo de la literatura, que son muchísimos a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, cualquiera de esos libros pertenece a uno de los grupos, pertenece a uno de los géneros literarios. Ahora, ¿cuántos son los géneros literarios? Como ustedes lo sabrán, porque ya lo habíamos estado hablando un poco, los géneros literarios son tres. En un principio tenemos tres géneros literarios. Ustedes anoten por allí, como ya tienen el título, géneros literarios, pueden sacar algunas flechas o pueden hacer algún punto o asterisco y poner en cada uno de ellos, van a sacar tres flechas o tres puntos y van a poner en el primero género narrativo, en el segundo género lírico y en el tercero género dramático. Así que con esto ya sabemos que los géneros literarios son tres. Tres géneros literarios en el que van a entrar todas las obras. Algunas obras pertenecen al género narrativo, otras obras pertenecen al género lírico y otras obras al género dramático. Como ya les había comentado, todas las obras, todas las obras de la literatura, todos los libros, pertenecen sí o sí a alguno de estos tres géneros. ¿Por qué es importante saber que existen tres géneros? ¿Y por qué es importante poder clasificar las obras, los textos, en los diferentes grupos? Esto nos sirve a nosotros para tener un orden, para saber cuando leemos un texto, cuando estamos ante un libro, ante una obra cualquiera, saber a cuál de estos grupos pertenece para nosotros poder leerlo de forma más ordenada, por así decir. Ahora, les pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre los textos para saber a qué grupo pertenecen? Nosotros no vamos a mezclar, por ejemplo, volviendo a la cocina, no vamos a mezclar la sal con el azúcar. Lo mismo pasa con las obras literarias. Las obras literarias tienen que agruparse en determinado género literario de acuerdo a sus similitudes. Hay semejanzas que tienen que tener una obra con la otra para que pertenezcan al mismo grupo.
Ya cuando tienen algunas diferencias de las que vamos a hablar más adelante, sabemos que esas obras pertenecen a otro grupo y así las vamos clasificando, que es una palabra fundamental que tenemos que tener en cuenta. Vamos haciendo una diferencia por categorías, diríamos, dependiendo de la semejanza y de las características que presenten las diferentes obras. Bien, géneros literarios, dijimos que son tres: género narrativo, género lírico y género dramático. ¿Qué pasa con el género narrativo? ¿Cómo hacemos para diferenciar, para saber que estamos ante una obra que pertenece al género narrativo y no a otra? Bien, lo primero que hacemos es ver de dónde viene la palabra, de dónde conocemos nosotros la palabra narrativo. Como hemos visto, la palabra narrativo viene de narrar, y si hablamos de narrar estamos hablando de contar algo. Así que los textos narrativos, lo pueden anotar por allí, son aquellos que buscan narrar una historia o contar una historia. ¿Qué pasa con esa historia? Esa historia transcurre en un espacio físico, en algún lugar, que puede ser real, como puede ser ficticio, puede ser un lugar que no sea de la realidad que nosotros conocemos, pero sí o sí tiene que haber algún espacio donde se desarrolle una historia. Reitero entonces, género narrativo, tiene que narrar algo, tiene que contar algo, tiene que haber una historia y por lo tanto tiene que haber un espacio, tiene que haber un lugar donde se desarrolle esa historia. Y para que haya una historia también tiene que haber personajes. Así que agregan por allí, tiene que haber hechos, tiene que haber una historia, tiene que haber un espacio, un lugar y además tiene que haber personajes. Puede ser uno, puede ser más de uno. Personajes a los que le van a suceder determinadas cosas que se van a narrar. Bien, y si hablamos de narrar, tiene que haber alguien que justamente que nos cuente la historia. Así que para saber que estamos ante un texto narrativo, tiene que aparecer la figura del narrador. Narrador es alguien que cuenta una historia. El narrador, en un texto narrativo, puede ser alguien que participa en la historia, puede ser un personaje que le pasan las cosas y que la cuenta porque las vivió, pero también puede ser alguien totalmente ajeno a la historia. Puede ser alguien que simplemente nos cuenta determinados hechos, pero que no participa en la historia. Todo esto que les mencioné anteriormente, si ustedes creen que es necesario, retrocedan el video, van tomando apuntes. Todo esto que les mencioné anteriormente son las características que presenta el género narrativo. Muy resumidamente, pero para tener en cuenta, para tener allí un esquema que ustedes pueden tener a mano para consultar cada vez que sea necesario. ¿De qué hablamos cuando hablamos concretamente cuáles son los tipos de textos que pertenecen al género narrativo? Si hablamos de qué son los que narran o los que cuentan algo, tenemos que incluir como ejemplo los cuentos, tenemos que incluir como ejemplo las novelas, que son historias pero más extensas, los cuentos son más breves, pero lo que tienen en común es que tanto los cuentos como las novelas cuentan una historia, tienen personajes, tienen un espacio físico donde transcurren los hechos y tienen un narrador. Hay una voz allí que, reitero, puede estar dentro de la historia como puede estar afuera, que va a contar los hechos. Así que los cuentos, las novelas, las fábulas, todos ellos y otros ejemplos más que hay, todos ellos pertenecen al género narrativo. Reitero, les sugiero que vayan haciendo un esquema donde pongan como título géneros literarios, el nombre del género, las características que presenta y los ejemplos. Dentro de género narrativo, las novelas, los cuentos, las fábulas, etc. Si pasamos al siguiente género literario, el género lírico, lo ponen ahí en otro punto o en otra flecha, habíamos conversado que la palabra lírico deriva de otra palabra que es lira, así como suena lira. Y la lira dijimos que es un instrumento que se utilizaba en la antigua Grecia, donde los poetas, los grandes poetas de la antigüedad griega, estamos hablando hace muchísimo, muchísimo tiempo, usaban un instrumento para basarse en la música de ese instrumento y acompañar lo que recitaban. Es decir, que eran poetas que recitaban, pero que se acompañaban a través de un instrumento musical que se llamaba lira. Por eso nosotros hoy decimos género lírico, por eso tomamos la palabra de aquella época, de aquellos tiempos.
Con eso ya les adelanto entonces que si decimos que estamos hablando de unos poetas que recitaban, cuando hablamos de género lírico estamos hablando de justamente los poemas, de la poesía. A diferencia de lo que pasa con el género narrativo, ustedes en su esquema tendrán allí narrativo, las características, y ahora pasamos al segundo punto, género lírico. En el género lírico, lo más importante no es contar una historia, no es narrar hechos, sino que lo importante del género lírico, de la poesía, de los poemas, es expresar sentimientos, expresar lo que uno siente. Uno se sienta un día, imagínense en esta circunstancia, por ejemplo, nos sentamos cerca de la ventana, podemos salir poco a la calle, tenemos poco que hacer, nos sentamos a la ventana y dejamos que salgan nuestros sentimientos y empezamos a escribir. Por eso ahí hablamos de yo lírico, ya no estamos hablando ahora de un narrador. El narrador es el que cuenta la historia. El yo lírico es quien expresa sentimientos a través de un poema. Es la voz, mejor dicho, es la voz que habla en los poemas expresando determinados sentimientos. Bien, ténganlo por allí anotado, las características del género lírico. Y como ejemplo pueden poner poemas, pueden poner canciones. Recuerden que hablamos, por lo menos en algún grupo lo conversamos, de que nos preguntábamos, hoy en la actualidad, quizás ya no existen los poetas griegos, aquellos que se acompañaban con la lira, pero existen otras formas de música, de musicalizar los poemas, otra forma de improvisar a través de la palabra. El primer ejemplo fue el de los payadores que estuvimos hablando, vinculados más que nada quizás al medio rural, que se acompañan a través de la guitarra, se acompañan en la palabra. Empiezan a improvisar ante determinada circunstancia y se acompañan con la música de la guitarra. Otro ejemplo que ustedes ponían y está muy bien es el ejemplo de los raperos o las raperas, que también a través de una base de sonidos, puede haberla o no, pero que lo que hacen es improvisar a través de la palabra. Así que, género lírico, expresar sentimientos, aparece una voz lírica o el yo lírico, y como ejemplo van a poner poemas o canciones. Hay muchísimos ejemplos más, pero por ahora vamos a quedarnos solamente con los poemas y las canciones. Un paréntesis acá, antes de pasar al tercer género. Al final de este video le voy a mostrar un ejemplo de obras que pertenecen a cada uno de estos géneros. Les voy a mostrar un ejemplo de obra narrativa, un ejemplo de obra lírica y un ejemplo de obra dramática. Muy breve, solamente para ver cómo está escrita. Bien, pasamos al tercer punto, pasamos al género dramático. Ustedes tienen el esquema con el título, los 3 puntos, y en el último punto van a poner género dramático. ¿Cuáles son las obras literarias que nos están faltando? Si ya hablamos de los cuentos, de las novelas, si ya hablamos de obras líricas, de poemas, de canciones, nos estarían faltando las obras de teatro. Textos muy importantes que nosotros vamos a incorporar en el tercer punto que ustedes tienen anotado ahí. El género dramático es el género justamente que se relaciona con las obras de teatro. El género dramático es donde encontramos aquellos textos, aquellas obras literarias que fueron pensadas para ser representadas. Todo esto lo estuvimos conversando, pero está bueno repasarlo. Textos pertenecientes al género dramático son aquellas obras que fueron pensadas para ser representadas. ¿Qué necesitamos que aparezca sí o sí aquí? Personajes. Tiene que haber personajes, porque son los que llevan adelante las acciones. Sin personajes no hay, no hay personas, no hay sujetos que realicen determinadas acciones. Lo que no vamos a encontrar en este último género es la figura del narrador. La figura del narrador desaparece porque ya no estamos ante un cuento o ante una novela. Estamos ante una obra que va a ser en algún momento llevada a escena. Estamos hablando de textos donde intervienen directamente las voces de los personajes. No hay alguien que cuente lo que hacen los personajes, sino que son los propios personajes los que hablan entre sí. Aparece el diálogo. Género dramático. Obras pensadas, obras literarias o textos que son pensados para ser representados, en donde no aparece la figura del narrador, aparece el diálogo entre los personajes.
Bien, ustedes tienen allí entonces el esquema con el título de los géneros literarios y dividido los cuáles son los tres grandes géneros. Reitero, todas las obras, todos los libros que nos encontremos, que vayamos a trabajar durante el año, todas pertenecen sí o sí a uno de estos géneros. No hay una obra de la literatura, no hay una obra literaria que quede por fuera de estos géneros. Sí o sí tiene que entrar dentro de uno de estos tres envases, diríamos. Bien, acabamos de clasificar las obras según su contenido, según lo que nos muestra cuando los leemos. Ahora les voy a mostrar brevemente, lo más breve posible, un ejemplo de cada una de las obras para que vean cómo está escrita. Si empezamos con el género narrativo, en el punto 1, les voy a mostrar esta obra, que es una novela muy breve, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela muy interesante que trata sobre un científico, un doctor, que es muy respetado, muy querido en la ciudad, es un investigador, pero que en determinado momento empieza a desaparecer misteriosamente. Todos se preguntan qué está pasando con el Dr. Jekyll, que no se ve, está como escondido. Y ahí aparece un misterio muy grande donde también empieza a aparecer otro personaje, que es Mr. Hyde. Mr. Hyde, a diferencia del Dr. Jekyll, no es un personaje tan tranquilo, es un personaje muy agresivo, muy violento, que empieza a asustar a la gente de la ciudad, a aparecer por las noches, en la madrugada, y empieza a asustar a toda la gente de la ciudad. Es una obra muy interesante, con un final muy interesante, si ustedes lo quieren leer algún día, y es, fíjense, muy breve. Así que cuando tengan tiempo, si ahora están más tiempo en sus casas, si están con más tiempo libre, pueden leer esta obra, la pueden conseguir en internet. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Muy breve, se las recomiendo. Pueden leer 5 minutos por día, 10 minutos por día, y en pocos días van a poder terminar esta obra que, reitero, es muy breve. Bien, esta obra entonces pertenece al género narrativo. Fíjense la forma en la que está escrita de forma horizontal, ocupando todo el largo de la hoja, lo que nosotros llamamos, y agréguenlo en su esquema, en prosa. Los textos narrativos están escritos en prosa. Prosa significa que hay una tirada horizontal que va de un lado hacia otro de la hoja, se ocupa toda la hoja. Y no es todo diálogo, aparece la figura del narrador que va a intervenir para contarnos, describirnos a los personajes, los lugares, las acciones que hacen los personajes. Las obras narrativas entonces están escritas en prosa y divididas en párrafos. Reitero, les recomiendo si tienen una oportunidad, si les gusta leer y si no les gusta, esta puede ser una oportunidad para que descubran la lectura, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No se van a arrepentir, es una obra que tiene un final muy interesante. Pasamos al género lírico. Un ejemplo de género lírico es lo que hacía esta señora, que se llamaba Idea Vilariño. Idea Vilariño es una poeta, fue mejor dicho, una poeta uruguaya, montevideana, que está bueno que la conozcamos porque este año cumpliría en realidad 100 años. Por lo tanto vamos a escuchar muchísimo el nombre de Idea Vilariño durante todo este año porque se cumplen ni más ni menos que 100 años de su nacimiento. Idea Vilariño, una poeta muy conocida, que también les recomiendo. ¿Qué pasa con los poemas si vamos concretamente a lo que tiene que ver con la forma? A diferencia de los textos narrativos, los poemas no se escriben en prosa, sino que se escriben en verso. Eso significa que no hay una tirada que ocupa toda la hoja, sino que hay una tirada vertical, de arriba hacia abajo, donde aparecen las estrofas y los versos. Anótenlo en su esquema también, la forma en la que se escriben los poemas es en verso. Para este tiempo también en el que tenemos mucho tiempo libre a veces, también les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio de escribir sus propios poemas. Dijimos que los poemas tienen que ver con los sentimientos, por lo tanto para escribir poemas no se precisa más que sentir, pensar
y tener una hoja, tener un lápiz y escribir allí lo que podamos sentir. Después, si ustedes quieren, si alguno se anima a escribir un poema, lo podemos compartir. Por último, pasamos al género narrativo, perdón, al género dramático, que era el último género que nos estaba quedando, y para eso les presento una obra muy conocida también, que se llama Romeo y Julieta. Esta es una obra de teatro, dijimos que el género dramático se trata de aquellas obras que son pensadas para ser representadas. Género dramático entonces, y vamos a ver de qué forma se escribe. Fíjense ustedes, si lo llegan a ver allí, que tenemos al principio de la página, tenemos el nombre de los personajes que intervienen. Acá, por ejemplo, en este caso tenemos a Romeo, que es quien habla. Como yo les decía, esto, a diferencia del género narrativo, no tenemos un narrador que nos cuente la historia, sino que tenemos a los personajes que hablan directamente entre sí. Aparece aquí los nombres de cada uno de los personajes y cómo hablan entre sí. Dijimos que, y esto lo anotan en ese esquema, en el género narrativo se escribe en prosa, el género lírico se escribe en verso y el género dramático, como yo les mostraba recién, se utiliza el diálogo. Se utiliza el diálogo porque los personajes hablan directamente entre sí. Si resumimos todo esto, que yo sé que puede haber sido bastante extenso, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, resumimos todo esto, las obras literarias pueden clasificarse por su contenido y su forma, es decir, por lo que nos dicen, por lo que dicen los textos y también por la forma en la que están escritos. Espero que haya quedado bien su esquema allí entonces con los géneros literarios, los diferentes géneros, cuáles son las características de cada uno, los ejemplos. Y cualquier duda que tengan me consultan, pueden pausar este video, tomar los apuntes, volver, retroceder. Y bueno, cualquier duda que tengan me consultan. Por último, antes de terminar, nos vamos con una pequeña tarea. Yo les pido que busquen en internet que aparece un cuento muy muy breve, que les pido que lo lean, se llama A la deriva. A la deriva. Es de un autor uruguayo, muy cercano de nosotros porque nació en Salto, que se llamó Horacio Quiroga. Les pido que busquen ese cuento, lo lean y luego me respondan a través de un mensaje o vemos si lo ponemos a través de una tarea en la plataforma, me digan a qué género literario pertenece y qué les pareció el cuento. No hay más tarea que esa, simplemente leerlo, que lo lean tranquilo, lo pueden compartir con alguien si quieren y me cuenten a qué género creen que pertenece, por qué y qué les pareció. ¿Qué les pareció la historia que allí encontraron? Bueno, les mando un abrazo y nos estamos comunicando muy pronto. Espero que estén bien. Les sugiero que compartan estos videos con sus compañeros, con sus compañeras de clase, que en la medida en que sus hogares y su familia lo permitan, que inviten a algún compañero o alguna compañera por si necesita quizás juntarse para hacer alguna tarea y estamos a la orden. Espero que estén bien y los leo pronto.